Aquí tienes la traducción de tu historia al español, manteniendo el contenido original, el estilo fluido y la gramática correcta, sin añadir ni quitar palabras. La lluvia tamborileaba contra la ventana de mi apartamento como dedos impacientes, acompasando el tecleo nervioso de los míos contra la pantalla de mi teléfono. El pequeño apartamento de un dormitorio, que había sido mi santuario durante el último año, se sentía de repente claustrofóbico. Las paredes se cerraban con cada minuto que pasaba. El aroma a café instantáneo flotaba en el aire, mezclado con el tenue olor a ropa húmeda que había colgado a secar esa misma mañana. Más allá de la ventana traqueteante, el horizonte de Chicago brillaba a través del aguacero. Las luces se desdibujaban en manchas acuosas contra el cielo nocturno. Estúpida, 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 susurré, mi voz apenas audible por encima de la tormenta. El mensaje de texto brillaba en mi pantalla, enviado hace 20 minutos a un número que nunca debería haber tenido en mis contactos. En el momento en que pulsé enviar, el arrepentimiento me invadió como una ola física. ¿Me echas de menos? La cena en tu casa fue inolvidable. Quizás la próxima vez lleve postre. Emma, había sido una broma estúpida, imprudente, nacida de 2 copas de vino barato y la insistencia de Tina en que necesitaba salir. Después del desastre con Ryan, habíamos encontrado el número en mi teléfono, guardado bajo no contactar, una advertencia a mí misma que no había logrado atender. Probablemente ni siquiera lo vea, había dicho Tina, riendo mientras prácticamente me obligaba a soltar el teléfono después de que yo escribiera el mensaje. Estos tipos tienen gente que gestiona sus mensajes. Además, probablemente ya se ha olvidado de ti. Pero yo no lo había olvidado. ¿Cómo podría Luca Valenti no era un hombre que se olvidara? Lo había conocido solo una vez, sirviendo bebidas en una gala benéfica de alto nivel, donde había tomado un turno extra para pagar el alquiler. No había dicho mucho, no había necesitado hacerlo. Incluso en una sala llena de la élite de Chicago, había acaparado la atención con solo su presencia. Ojos oscuros que no se perdían nada. Un traje a medida que probablemente costaba más que mi salario anual. El sutil asentimiento que hacía que hombres del doble de mi tamaño se apresuraran a cumplir sus órdenes. Todos sabían quién era, incluso si fingían no darse cuenta. Los susurros lo seguían. Luca Valenti, el jefe más joven de la familia criminal Valenti. Despiadado, peligroso, intocable. Y ahora le había enviado un mensaje de texto coqueto como una broma. Un trueno retumbó afuera mientras yo paseaba por la alfombra desgastada de mi sala de estar. 21 minutos ya. Había intentado llamar a Tina 3 veces, pero ella no contestaba. Probablemente se había desmayado después de dejarme en casa y dirigirse a otro bar. Estaba sola con mi error. El zumbido áspero de mi teléfono me hizo saltar, mi corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. Número desconocido. Lo miré, paralizada, hasta que se detuvo. 3 segundos después, comenzó de nuevo. Con dedos temblorosos, deslicé para contestar. Hola. Silencio. Solo el sonido de la lluvia y lo que podría haber sido una respiración. Hola. Intenté de nuevo. Mi voz más firme. Abre tu puerta. Emma.
La voz me heló la sangre, suave, controlada, con el más ligero rastro de un acento que no pude identificar. Solo lo había oído una vez antes, dándome las gracias por una bebida que le había servido, pero lo reconocí al instante. Yo... «¿Qué, señor Valenti? Lamento mucho ese mensaje, mi amigo. Estoy frente a tu puerta. Ábrela». La línea se cortó. Por un momento, no pude moverme, no pude respirar. Como sabía dónde vivía, por qué estaba aquí. Mi apartamento estaba en un edificio anodino, en un barrio que no era ni bueno ni malo, el tipo de lugar donde la gente se ocupa de sus asuntos y no hace preguntas. El lugar perfecto para desaparecer. O eso había pensado. Me acerqué a la puerta con piernas inestables, pegando el ojo a la mirilla antes de poder pensarlo mejor. Estaba en el pasillo tenuemente iluminado. Solo, lo cual me sorprendió. En mi limitada comprensión de hombres como él, nunca iban a ningún lado sin un séquito. Su abrigo negro estaba salpicado de gotas de lluvia. Su cabello oscuro, ligeramente húmedo. No miraba la puerta, sino su teléfono, su perfil afilado iluminado por el brillo de la pantalla. Como si sintiera mi mirada, levantó la vista, directamente a la mirilla, y mi respiración se detuvo. Esos ojos, oscuros e indescifrables, parecían ver a través de la puerta, a través de mí. Podría fingir que no estaba en casa. Podría llamar a la policía. Podría... Descorro el pestillo y abro la puerta antes de poder disuadirme. Fuera lo que venía, prolongarlo no ayudaría. «Señor Valenti», dije, odiando cómo me temblaba la voz. «Puedo explicarlo». Él no habló. Simplemente dio un paso adelante, obligándome a retroceder hacia mi propio apartamento. El aroma a colonia cara y lluvia llenó el pequeño espacio, mientras él cerraba la puerta detrás de sí, con un suave clic que de alguna manera se sintió más amenazador que un portazo. «No deberías abrir tu puerta sin antes verificar quién es», dijo. Su voz engañosamente suave, mientras su mirada recorría mi apartamento, observando cada detalle, con una eficiencia que me hizo sentir completamente expuesta, especialmente en este barrio. «Sí revisé», dije, sorprendiéndome por el desafío en mi tono. «Vi que era usted». Un atisbo de diversión parpadeó en su rostro. Apareció y desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. «Y aún así la abriste. Interesante». Se quitó el abrigo, colgándolo en el gancho junto a la puerta, como si hubiera estado aquí 100 veces antes, como si perteneciera aquí. Debajo, llevaba un traje de color carbón que le quedaba perfecto. Un reloj plateado brillaba en su muñeca mientras se pasaba una mano por el cabello húmedo. «Siéntate», dijo, señalando mi sofá raído. Permanecí de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. De repente consciente de que solo llevaba una camiseta descolorida de la Universidad Northwestern y unos pantalones cortos de pijama. Preferiría no hacerlo. Sus ojos se oscurecieron. «Emma», dijo, mi nombre como una advertencia en su lengua. «Siéntate, por favor». El «por favor» se sintió como una ocurrencia tardía, pero de todos modos me encontré moviéndome hacia el sofá, sentándome en el borde. Él tomó la silla frente a mí, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir arder la piel. «Tu mensaje», dijo finalmente. «Explica». Tragué saliva con dificultad, tratando de organizar mis pensamientos.
Fue una broma estúpida. Mi amiga Tina y yo estábamos bebiendo, y ella me retó. No pensé que realmente lo vería, o que me recordaría. Recuerdo a todos, dijo simplemente, especialmente a aquellos que llaman mi atención. La implicación me dio un sobresalto. Mira, lo siento mucho. Fue inapropiado y... Lo que me intriga, interrumpió, es porque tienes mi número para empezar. Parpadeé, sorprendida por la pregunta. Usted me lo dio en la gala de la Fundación Riverside el mes pasado. Dijo que si alguna vez necesitaba algo. Había parecido extraño en ese momento. La forma en que me había deslizado la tarjeta de presentación en la mano después de que le sirviera un whisky. El breve momento en que nuestros dedos se habían tocado. La intensidad de su mirada. Me había dicho a mí misma que no significaba nada. Hombres como él probablemente tenían la costumbre de coleccionar números de chicas guapas, manteniendo conexiones en todas partes. Había sido lo suficientemente tonta como para guardarlo, aunque nunca tuve la intención de usarlo. Ah, asintió, como si confirmara algo para sí mismo. ¿Y necesitas algo ahora? Emma. La forma en que dijo mi nombre lo hizo sonar como algo precioso, algo poseído. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, que no tenía nada que ver con la fría lluvia que todavía golpeaba mis ventanas. No, le dije, solo fue una broma estúpida. Nunca quise contactarle. Y sin embargo, aquí estamos. Volvió a mirar mi apartamento. ¿Vive sola? La pregunta se sintió invasiva, peligrosa. Eso no es asunto suyo. En un instante, su expresión cambió. Se endureció. Se movió tan rápido que apenas lo registré. En un momento estaba sentado frente a mí. Al siguiente se cernía sobre mí. Una mano apoyada en el respaldo del sofá. La otra inclinando mi barbilla para obligarme a encontrar su mirada. Todo lo relacionado contigo se convirtió en mi asunto en el momento en que enviaste ese mensaje. Dijo, su voz baja, controlada. ¿Tienes idea de lo que podría haber pasado si alguien más lo hubiera visto? Si alguien hubiera rastreado este número hasta ti, no pude apartar la vista, no pude respirar. Yo no entiendo. No entiendes. Su pulgar trazó mi mandíbula, el tacto sorprendentemente suave, a pesar del acero en su voz. Hombres como yo tienen enemigos. Emma. Hombres que no dudarían en usar cualquier cosa, o a cualquiera, para llegar a mí. Me soltó y retrocedió, sacando su teléfono del bolsillo. Tocó la pantalla unas cuantas veces. Luego la levantó. Mi corazón se detuvo. En la pantalla había una foto mía y de Tina, saliendo de mi edificio de apartamentos esa misma tarde para ir al bar. Nos estábamos riendo, ajenas a ser observadas. Mi equipo de seguridad te ha estado monitoreando desde la gala, dijo, guardando el teléfono de nuevo. Procedimiento estándar para cualquiera a quien doy mi número personal. Cuando llegó tu mensaje, estaba en una reunión a 10 cuadras de aquí. Vine personalmente en lugar de enviar a alguien porque necesitaba entender qué lo provocó. El horror y la indignación lucharon dentro de mí. Me ha estado vigilando. Eso es acoso. Eso es protección, corrigió, su tono sin dejar lugar a discusión. Aunque claramente mis hombres han sido demasiado discretos, si te has sentido lo suficientemente segura como para jugar con mi información de contacto. Protección. La palabra flotó entre nosotros,
cargada de implicaciones que no estaba segura de querer examinar. No necesito su protección. No necesito nada de usted. Fue un error enviarle un mensaje, y lo siento, pero ahora me gustaría que se fuera. La sonrisa que curvó sus labios no tenía humor. Ya no es tan simple. ¿Por qué no? Exigí, poniéndome de pie, encontrando valor en mi ira. ¿Qué podría usted querer de mí? Sus ojos recorrieron mi cuerpo lentamente, deliberadamente, dejando calor a su paso. Quizás lo mismo que sugirió en su mensaje. Cena. Postre. Mi cara ardió. Eso no... Yo no quise decir... No. Él se acercó, y a pesar de que cada instinto me gritaba que retrocediera, me mantuve firme. Entonces, ¿qué quisiste decir? Emma. Nada. Solo fueron palabras. Palabras estúpidas que no significaban nada. Las palabras siempre significan algo. Su mano se levantó para apartarme un mechón de pelo de la cara, y me encogí. Se detuvo. Algo peligroso brilló en sus ojos. «¿Me tienes miedo?» No era una pregunta, pero respondí de todos modos. No debería... Por un largo momento no dijo nada. Solo me estudió con esos ojos oscuros e impenetrables. Luego retrocedió, dándome espacio para respirar. «Sí», dijo finalmente, «deberías, pero no por las razones que piensas». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, su teléfono zumbó. Lo miró. Su expresión se endureció. Se nos acaba el tiempo. ¿Qué significa eso? En lugar de responder, se acercó a la ventana, mirando a través de las persianas. «Prepara una maleta. Solo lo esencial. Tienes 5 minutos». Lo miré, segura de haber oído mal. «¿Perdón?» 4 minutos y 50 segundos. Respondió, ya sacando su teléfono y tecleando rápidamente. «Muévete. Emma, no voy a ir a ninguna parte contigo. Esto es una locura». Levantó la vista de su teléfono. Su mirada se encontró con la mía. «El hombre que ha estado vigilando el apartamento de tu amiga Tina durante la última semana trabaja para la familia Constantine. Están bastante molestos conmigo en este momento, y parece que han decidido enviar un mensaje. Tu mensaje de texto confirmó sus sospechas de que eres importante para mí». Se me heló la sangre. «¿De qué está hablando? ¿Qué mensaje?» «El que se escribe con sangre», dijo sin rodeos. «La tuya, específicamente. Ahora puedes quedarte aquí y esperar a que derriben tu puerta. O puedes venir conmigo. Tú eliges. Pero hazlo rápido, como para puntuar sus palabras». Una alarma de coche se disparó en algún lugar de la calle, seguida por el distante lamento de las sirenas. No sabía si le creía, si esto no era alguna manipulación elaborada, pero la seriedad mortal en sus ojos hacía difícil desestimar su advertencia. «Mi amiga ya está siendo recogida por mis hombres», dijo, mirando su reloj. «3 minutos. Emma». Dudé solo un segundo más antes de correr a mi dormitorio. Con manos temblorosas, abrí mi armario, tomé mi mochila y empecé a meter todo lo que pude coger ropa interior. Camisetas, jeans, mi cargador de teléfono, la fotografía de mis padres de mi mesita de noche. Me cambié rápidamente a jeans y un suéter, metiendo los pies en mis zapatillas. Cuando salí 2 minutos después, Luca estaba junto a la puerta, el teléfono en la oreja, hablando rápidamente en italiano.
Levantó la vista cuando me acerqué. Su mirada recorrió mi ropa y mi maleta apresuradamente empacada. Asintió una vez, aparentemente satisfecho, y terminó su llamada. «Quédate cerca de mí», dijo, abriendo la puerta y comprobando el pasillo. «No hables con nadie, no mires a nadie, solo sígueme». Con el corazón latiéndome con fuerza, lo seguí fuera de mi apartamento, observando cómo cerraba mi puerta con una llave que yo no le había dado. Otra pregunta que no tenía tiempo de hacer. El pasillo estaba vacío, el edificio silencioso, excepto por el sonido distante de un televisor de uno de los otros apartamentos. Tomamos las escaleras en lugar del ascensor, descendiendo rápidamente a la planta baja. Justo antes de llegar a la salida, Luca se detuvo abruptamente, extendiendo un brazo para mantenerme detrás de él. «¿Qué pasa?», susurré. «Cambio de planes», dijo, girando hacia la parte trasera del edificio. «Salida de servicio». Nos deslizamos por una puerta que nunca había notado antes, saliendo a un callejón empapado de lluvia detrás de mi edificio. Un elegante SUV negro con ventanas tintadas estaba parado allí. Su motor un suave ronroneo en la noche. Un hombre enorme salió del lado del conductor, asintiendo respetuosamente a Luca antes de abrir la puerta trasera. La mano de Luca presionó la parte baja de mi espalda, guiándome hacia adelante. «¡Entra!», dudé. La realidad de lo que estaba haciendo finalmente me golpeó. Estaba a punto de subir a un coche con un hombre que apenas conocía. Un hombre que, por su propia admisión, estaba involucrado en algo lo suficientemente peligroso como para convertirme en un objetivo. Un hombre que aparentemente me había estado vigilando durante semanas. «Emma», dijo. Su voz se suavizó ligeramente al sentir mi renuencia. «Te doy mi palabra. No te pasará nada mientras estés bajo mi protección. Y si no quiero su protección, si me alejo ahora mismo». Su expresión se endureció. «Entonces no puedo garantizar lo que sucederá después. Una amenaza o una advertencia. No podía saberlo, y no tenía tiempo para averiguarlo». El lamento de las sirenas se acercaba, y había una urgencia en la postura de Luca que no había estado allí antes. Tomé mi decisión. Subí al SUV. Luca se deslizó a mi lado. La puerta se cerró con un golpe sordo que se sintió como el clavo final en cualquier vida normal que había estado viviendo hasta hace 20 minutos. Mientras el coche se alejaba de la acera, miré hacia mi edificio de apartamentos, preguntándome si volvería a verlo alguna vez. «¿A dónde vamos?», pregunté, mi voz pequeña en el silencioso interior del vehículo. La mano de Luca encontró la mía en la oscuridad, su agarre firme, posesivo, a un lugar seguro, mientras las luces de la ciudad se desdibujaban por las ventanas empañadas por la lluvia. Me di cuenta con una sensación de hundimiento de que mi definición de seguridad y la suya podrían estar a años luz de distancia. Un mensaje de texto imprudente, enviado como una broma. Lo había cambiado todo, y ahora estaba en manos de uno de los hombres más peligrosos de Chicago. ¿Qué había hecho? La ciudad se disolvió en un borrón de luces y lluvia mientras acelerábamos por calles que apenas reconocía. Había vivido en Chicago durante 3 años, pero desde el elegante interior del SUV de Luca, todo parecía extraño. El conductor, a quien Luca solo había llamado Marco,
Navegaba por el tráfico con precisión experta, tomando giros que yo no habría elegido, retrocediendo ocasionalmente en lo que me di cuenta que debía ser un patrón evasivo. Luca no me había soltado la mano. Su pulgar trazaba círculos ausentes en mi piel, el gesto casi relajante a pesar de las circunstancias. Ninguno de los dos había hablado desde que salimos de mi apartamento. El silencio se extendió entre nosotros, lleno solo con el zumbido del motor y el barrido rítmico de los limpiaparabrisas. Le eché miradas furtivas a su perfil, la línea afilada de su mandíbula, el ligero ceño fruncido entre sus cejas, mientras revisaba su teléfono periódicamente con su mano libre. A la tenue luz del coche, con la lluvia proyectando sombras cambiantes en sus rasgos, parecía algo salido de un sueño o de una pesadilla. «Tu amiga está a salvo», dijo finalmente, rompiendo el silencio mientras volvía a meter su teléfono en el bolsillo de su chaqueta. «La están llevando a una casa de seguridad separada de la nuestra. Casa de seguridad», repetí. La palabra sonaba extraña en mi lengua. «Esto realmente está sucediendo, ¿verdad?» Sus ojos oscuros se encontraron con los míos. «Me temo que sí. Y esta gente, los Constantine, quieren hacerme daño porque creen que soy importante para ti». La idea parecía absurda. Le había servido una bebida en una gala. Habíamos intercambiado quizás 20 palabras antes de esta noche. El agarre de Luca en mi mano se apretó casi imperceptiblemente. Vieron una oportunidad y la aprovecharon. El mensaje de texto fue un mal momento. Pero, ¿por qué pensarían? Empecé. Luego me detuve cuando me di cuenta. Sus hombres, los que me han estado vigilando, los Constantine los vieron. Un atisbo de aprobación brilló en sus ojos. Sí, Victor Constantine ha estado buscando alguna ventaja contra mí durante meses. Mi interés en ti no pasó desapercibido. ¿Su interés? Repetí, incapaz de ocultar la confusión en mi voz. No entiendo. ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoce. El coche redujo la velocidad, girando en un camino privado que no reconocí. A través de las ventanas empañadas por la lluvia, pude distinguir la silueta de una gran casa alejada de la carretera, rodeada de árboles. Muros altos y una puerta ornamentada sugerían tanto riqueza como un deseo de privacidad. «Estamos aquí», dijo Luca, ignorando mi pregunta mientras la puerta se abría para dejarnos pasar. «Esta es una de mis propiedades. Estarás a salvo aquí». El SUV se detuvo debajo de una entrada cubierta. Antes de que pudiera alcanzar la puerta, Marco estaba allí, abriéndola. Su enorme figura nos protegía de la lluvia mientras escaneaba los alrededores con una vigilancia experta. Luca salió primero, luego extendió su mano para ayudarme. El contraste entre su palma suave y los bordes callosos de sus dedos me produjo un escalofrío involuntario. Eran manos que habían hecho cosas duras, cosas violentas, quizás. Sin embargo, su toque siguió siendo suave mientras me guiaba hacia la entrada. La casa era una fortaleza moderna disfrazada de residencia de lujo. Ventanales del suelo al techo daban a lo que parecía ser un lago, aunque en la oscuridad solo pude distinguir el brillo distante del agua. El interior era minimalista, todo líneas limpias y una simplicidad costosa. Nada parecía habitado. «Usted no vive aquí, ¿verdad?», pregunté,
observando el espacio impoluto. No, admitió Luca, quitándose la chaqueta del traje y aflojándose la corbata. El gesto casual se sintió extrañamente íntimo. Esta es una residencia de contingencia. Solo unas pocas personas de confianza conocen su existencia. Marco desapareció por un pasillo con mi mochila, dejándonos solos en la vasta sala de estar, sin la barrera de otra persona. El aire entre Luca y yo parecía cargado, pesado de preguntas sin hacer. «Deberías comer algo», dijo, dirigiéndose a lo que supuse era la cocina. «Ha sido una noche estresante». Lo seguí, reacia a quedarme sola en este extraño lugar. Esa es una forma de decirlo. La cocina era toda superficies brillantes y electrodomésticos de última generación que parecían intactos. Luca abrió el refrigerador, revelando que estaba completamente abastecido. «Alguien mantiene este lugar», observé, manteniéndolo listo. «Mantengo muchas propiedades de este tipo», dijo, sacando recipientes que parecían contener comidas preparadas. «Una necesidad en mi línea de trabajo». «¿Y cuál es exactamente su línea de trabajo, señor Valenti?», pregunté, observándolo mientras transfería la comida a los platos, con una sorprendente domesticidad. Además de aterrorizar a las mujeres apareciendo en sus puertas en mitad de la noche. Sus labios se curvaron, en lo que podría haber sido una sonrisa, mientras colocaba los platos en un microondas. «Por favor, llámame Luca, y creo que sabes a qué me dedico». Lo sabía. Todos en Chicago conocían el nombre Valenti, aunque la mayoría eran lo suficientemente inteligentes como para no discutirlo abiertamente. El negocio de importación y exportación era la historia oficial. La realidad implicaba territorios y redes de protección, operaciones de juego y quién sabe qué más. El tipo de negocio que se lleva a cabo en trastiendas sin rastro de papel. «¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí?», pregunté en lugar de reconocer su declaración. Él se apoyó en el mostrador, estudiándome con esos ojos intensos. «Hasta que esté seguro de que la amenaza ha sido neutralizada. Unos días, quizás más. Tengo un trabajo. Sabe, una vida». «Tenías», corrigió. La dulzura de su tono no hacía nada para suavizar la finalidad de la palabra. «Esa vida se ha ido, Emma, en el momento en que los Constantine te identificaron como una persona de interés. Tu antigua vida dejó de existir. Lo siento». El microondas emitió un pitido, pero ninguno de los dos se movió. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, devastadoras en su simplicidad. «Lo sientes», repetí. La ira finalmente rompió el shock que me había llevado hasta aquí. «Lo sientes. Me has estado vigilando durante semanas. Me has convertido en un objetivo en el juego que estás jugando con esta gente. Me has obligado a dejar mi casa, y ahora me dices que nunca podré volver. Y todo lo que tienes que decir es que lo sientes». No me había dado cuenta de que me estaba moviendo hacia él hasta que estuve justo enfrente, con los puños apretados a los lados, temblando de rabia. De cerca, pude ver la tenue sombra de barba en su mandíbula, la imposible longitud de sus pestañas, la cicatriz apenas perceptible que le cruzaba la ceja derecha. «¿Qué quieres que diga?», preguntó, su voz peligrosamente suave. «La verdad. ¿Por qué yo? ¿Qué quieres de mí?». Por un largo momento, solo me miró.
algo indescifrable parpadeando en sus ojos oscuros. Luego extendió la mano, que se posó en el lado de mi cuello, su pulgar rozando mi punto de pulso. El tacto fue ligero, pero me sentí atrapada de todos modos, atrapada en la gravedad de su presencia. «Me recuerdas a alguien que perdí», dijo finalmente. El parecido. Me tomó por sorpresa esa noche en la gala. Quería entenderlo mejor. Tragué saliva, su pulgar siguiendo el movimiento. «¿Quién?» «Mi hermana», dijo. Las palabras claramente le costaban pronunciarlas en voz alta. «Sofía murió hace 5 años». Las admisiones me dejaron atónita en silencio. De todas las respuestas que había imaginado, esta no había sido una de ellas. El dolor en sus ojos parecía genuino, una grieta en la armadura de control que vestía tan sin esfuerzo. «Lo siento», dije automáticamente. Luego me encogí ante lo inadecuado que sonaban las palabras. Su mano se apartó de mi cuello. «La comida se está enfriando». Así de simple. El momento había terminado. Se giró hacia el microondas, recuperando nuestros platos con eficiencia mecánica. Lo seguí a una mesa de comedor que daba al agua oscura, aún tratando de procesar lo que había revelado. Comimos en silencio por un tiempo, algún tipo de plato de pasta que habría estado delicioso en circunstancias normales. Tal como estaba, cada bocado se sentía como una lucha contra la opresión en mi garganta. «¿Cómo murió?», pregunté finalmente, incapaz de contener mi curiosidad. El tenedor de Luca se detuvo a mitad de camino de su boca. Lo dejó con cuidado. «Coche bomba, destinado a mí». La brusquedad de su respuesta me hizo estremecer. «Dios, eso es horrible. Lo siento mucho». «No digas que lo sientes de nuevo», interrumpió, su voz aguda. «Fue hace mucho tiempo». Pero el dolor en sus ojos contaba una historia diferente. 5 años no habían disminuido el dolor. Ni siquiera habían comenzado a curar la herida. «Es por eso que me tenía vigilada, porque me parezco a ella». Tomó un sorbo de agua antes de responder. «Inicialmente, pero luego me preocupé por tu seguridad. Por los Constantines, por la compañía que frecuentas». Su mirada se endureció. «Tu exnovio, Ryan Sullivan, está involucrado con gente que trafica con más que solo drogas». La mención de Ryan me heló la sangre. Habíamos roto hacía 6 meses después de que descubrí su adicción a la cocaína, un hábito que aparentemente había escalado desde nuestra ruptura. Si los rumores que Tina ocasionalmente me contaba eran ciertos. «¿Cómo sabe lo de Ryan? Me ocupo de saber todo sobre la gente en mi territorio», dijo simplemente, como si esto explicara su intrusión en mi vida personal, especialmente aquellos conectados con personas que me interesan. «No he hablado con Ryan en meses», dije a la defensiva. «Hemos terminado por completo. No parece compartir ese sentimiento. Ha estado vigilando tu apartamento, siguiéndote al trabajo. ¿Sabías eso?» Dejé el tenedor. El apetito se había ido. «No, no», repitió Luca. «Por supuesto que no. Andas con tus auriculares puestos, ajena a tu entorno. Dejas tu bebida desatendida en los bares. Te subes a coches con extraños, después de que se han abierto paso a la fuerza en tu apartamento». Un músculo se contrajo en su mandíbula. «Haces que sea notablemente fácil para la gente hacerte daño». «Emma». Su crítica me dolió, más aún porque sospechaba que tenía razón. Siempre me había enorgullecido de mi independencia, pero quizás había confundido independencia con descuido, así que me ha estado vigilando para... ¿qué? Protegerme de mi ex.
Entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? No respondió de inmediato. En cambio se levantó para llevar nuestros platos a la cocina. Lo seguí, reacia a dejar que evadiera la pregunta. ¿Qué otras cosas? Luca. Se volvió para mirarme. Su expresión indescifrable de nuevo. Quizás simplemente te encontré intrigante. Había algo en su tono, algo que me hizo sonrojar a pesar de todo. Usted ni siquiera me conoce. Sé más de lo que crees, replicó. Sé que tienes 2 trabajos, de camarera y algo con libros que te apasiona. Sé que envías dinero a alguien en Seattle cada mes. Sé que tienes pesadillas que te despiertan a las 3 de la mañana. Sé que tomas tu café solo, excepto los domingos, cuando te permites crema y azúcar. Cada palabra se sintió como una invasión, una intimidad que no había concedido. Detente. Sé que pintas cuando estás ansiosa. Sé que tienes un bate de béisbol junto a la puerta, pero no sabrías cómo usarlo eficazmente. Sé que lloras durante las llamadas telefónicas con tu madre, pero nunca cuando estás sola. Dije basta. Mi voz resonó en la cocina, aguda por la angustia. Para mi sorpresa, lo hizo. Su expresión se suavizó ligeramente. Perdóname, te he incomodado. Me has hecho sentir violada. Corregí, abrazándome a mí misma. Observar a alguien no significa conocerlo. Quizás no, concedió, pero sí me permite mantenerlos a salvo. A salvo, repetí. La risa amarga se me escapó. ¿Es esto lo que es? Estoy escondida en la casa de un extraño, incapaz de volver a mi vida, siendo casada por gente que nunca he conocido, porque creen que significo algo para ti. No me siento segura. Luca, me siento atrapada. Algo peligroso brilló en sus ojos. Preferirías que te hubiera dejado en tu apartamento, dejar que los Constantino te llevaran. Porque te aseguro, Emma, lo que te habrían hecho esto, señaló el espacio entre nosotros. Parecería una amabilidad. La convicción en su voz me heló. Por primera vez, consideré seriamente la alternativa. ¿Qué podría haber pasado si él no hubiera llegado a mi puerta cuando lo hizo? La idea me debilitó las rodillas. Necesito un poco de aire, dije, apartándome de la intensidad de su mirada. La terraza trasera está asegurada, dijo después de un momento. Pero no vayas más allá de la línea de árboles. La propiedad está vigilada, pero preferiría que te quedaras donde pueda verte. El tono posesivo debería haberme molestado más de lo que lo hizo. En cambio, sentí un traicionero aleteo en mi pecho ante la idea de que quería mantenerme a la vista. Encontré el camino a través de un juego de puertas de cristal hasta una terraza de piedra que daba al lago. La lluvia había cesado, dejando un silencio brumoso roto, solo por el suave chapoteo del agua contra la orilla. El aire era fresco, pesado con el olor a tierra mojada y pino. Lo respiré profundamente, tratando de despejar mi mente. Detrás de mí, escuché el suave clic de la puerta que se abría y luego se cerraba. No me volví, pero sentí la presencia de Luca mientras se colocaba a mi lado en la barandilla. Nunca quise que nada de esto sucediera, dijo, su voz tranquila sobre el telón de fondo de los sonidos nocturnos. Solo quería entender por qué verte me afectaba de la forma en que lo hacía. ¿Y lo entendió? Se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz tenía una vulnerabilidad que nunca antes había escuchado. No, el parecido con Sofía está ahí. Sí,
Pero mi interés en ti se ha convertido en algo completamente diferente. Me volví para mirarlo entonces, estudiando su perfil contra el cielo nocturno. ¿En qué se ha convertido? Sus ojos se encontraron con los míos, y la intensidad en ellos me dejó sin aliento. Una obsesión, admitió. Una que he intentado y fallado en controlar. La confesión quedó suspendida entre nosotros, peligrosa y emocionante a partes iguales. Debería haberme asustado, debería haberme apartado. En cambio me encontré balanceándome hacia él, atraída por una fuerza que no podía nombrar. Luca, susurré, incierta de lo que iba a decir a continuación. Su teléfono sonó, rompiendo el momento. La vulnerabilidad desapareció de su expresión mientras contestaba, hablando en un italiano rápido que sonaba tenso, urgente. Observé cómo su postura se tensaba. Su mano libre se cerraba en un puño a su lado. Cuando terminó la llamada, su rostro se había transformado por completo, convirtiéndose en la máscara del hombre peligroso que había vislumbrado en sus amenazas anteriores. ¿Qué pasa?, pregunté. El pánico se acumulaba en mi estómago. Los Constantino, dijo, ya moviéndose hacia la puerta, haciéndome un gesto para que lo siguiera. Encontraron a tu amiga Tina antes de que mis hombres pudieran alcanzarla. Han enviado un mensaje. Me quedé helada, el terror apoderándose de mí. Está viva, dijo rápidamente, pero la están usando para hacerte salir. Han enviado un mensaje. Adentro, me llevó a un portátil en el mostrador de la cocina, abriéndolo para revelar una videollamada esperando conectarse. La pantalla parpadeó, mostrando a una Tina aterrorizada, atada a una silla. Su rímel se corría por sus mejillas. Un moretón oscurecía su pómulo izquierdo. «Emma», gritó cuando me vio. «Emma, lo siento mucho». Una mano apareció en el encuadre, abofeteándola con la fuerza suficiente para hacer que su cabeza se volteara hacia un lado. Jadeé, instintivamente, extendiendo la mano hacia la pantalla como si de alguna manera pudiera protegerla. Un hombre se movió a la vista. Alto, rubio, con el tipo de rasgos atractivos que podrían haber sido encantadores en otro contexto. Su fría sonrisa me heló la sangre. «Señorita Campbell», dijo, su acento espeso, de Europa del Este. «Qué placer conocerla finalmente. Soy Victor Constantin. Creo que usted tiene algo que me pertenece». Miré a Luca confundida, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla. Su expresión era asesina. «No sé de qué está hablando», dije, volviéndome al video. «Por favor, no la lastime. Ella no tiene nada que ver con esto». Víctor se rió, el sonido escalofriante en su genuina diversión. «Oh, creo que sí lo sabe. Verá, la hemos estado observando durante algún tiempo, desde que los hombres de Valenti comenzaron a rodearla como Lob. Pero entonces me di cuenta». Víctor continuó, deslizando un dedo por la mejilla de Tina, bañada en lágrimas. «Que debe ser mucho más valiosa que eso. ¿Por qué si no el gran Luca Valenti vendría corriendo cuando le enviaste un mensaje de texto? ¿Por qué si no te vigilaría tan de cerca?» «Por favor», dije de nuevo. La desesperación me arañaba la garganta. «Lo que sea que creas que soy para él, estás equivocado. Apenas nos conocemos.
La sonrisa de Víctor se ensanchó. Eso te dijo, qué fascinante. Se inclinó más cerca de la cámara. Pregúntale por la memoria USB, señorita Campbell. Pregúntale qué contenía que valiera la vida de mi hermano. Me volví hacia Luca, la confusión mezclada con un creciente horror. ¿De qué está hablando? ¿Qué memoria USB? Luca cerró el portátil, sus movimientos controlados, deliberados. Cuando me miró, sus ojos estaban tan fríos como nunca los había visto. «Empaca tus cosas», dijo. «Nos vamos». No, le agarré el brazo mientras se daba la vuelta. «No puedes hacer eso. No ahora. Dime la verdad. ¿Por qué cree que tengo algo suyo?» La mandíbula de Luca se tensó. Por un momento pensé que podría negarse a responder. Luego suspiró, pasándose una mano por el pelo en un gesto que parecía sorprendentemente humano. «¿Por qué?», dijo finalmente. «La noche de la gala no fue la primera vez que nos conocimos». «Eso es imposible», dije. Mi voz apenas un susurro. «Yo recordaría conocerte». La expresión de Luca era indescifrable mientras tomaba mi codo, guiándome lejos de la cocina y más profundamente en la casa. «Tenemos que movernos. Esta ubicación puede estar comprometida». «No». Planté mis pies, negándome a ser llevada más lejos hasta que tuviera respuestas. «No puedes soltar una bomba como esa y luego simplemente irte. ¿Qué quieres decir con que ya nos conocíamos? ¿Cuándo? ¿Dónde?» Sus ojos se oscurecieron con impaciencia. Pero algo en mi postura debe haberlo convencido de que no cedería. Revisó su reloj. Luego exhaló bruscamente. «Bien, estabas trabajando en el Crimson Room hace unos 8 meses. Fiesta privada en la trastienda». Fruncí el ceño, tratando de recordar. El Crimson Room era un bar de cócteles de lujo en el centro, donde ocasionalmente tomaba turnos. He trabajado en docenas de fiestas privadas allí. Esta era para el cumpleaños de Anton Constantine. La voz de Luca se endureció. «El hermano menor de Víctor». El nombre desencadenó algo. Un recuerdo nebuloso de un grupo ruidoso de hombres de Europa del Este. Demasiado champán. Una generosa propina dejada en efectivo. «Puede ser», admití. «Pero todavía no veo cómo». «Serviste bebidas. Yo estaba allí para hablar de negocios con Anton». Los ojos de Luca nunca dejaron los míos, buscando reconocimiento. Después de la reunión, Antón se propasó con una de las camareras. «Tú interviniste. Te arrojaron una bebida a la cara por tu problema». El recuerdo se cristalizó de repente. El joven cumpleañero, borracho, manoseando a mi compañera Mía, la forma en que me interpuse entre ellos. El shock del líquido frío salpicando mi cara y pecho. Lo que no recordaba era que Luca estuviera allí. Todavía tuve que terminar mi turno. Recordé lentamente. Fui a la oficina de atrás para limpiarme, pedir prestada una camisa de objetos perdidos. Y luego, nada. El recuerdo se volvió borroso después de eso, disolviéndose en fragmentos que no terminaban de conectarse. Y luego encontraste algo que no te pertenecía. Terminó Luca por mí. Su tono cuidadosamente neutral. Una memoria USB que se había caído del bolsillo de Anton durante el altercado. Negué con la cabeza. La confusión y la incredulidad luchaban dentro de mí. No. Yo recordaría eso. ¿Lo harías? Se acercó. Su proximidad abrumadora en el estrecho pasillo,
Te golpeaste la cabeza cuando te resbalaste con la bebida derramada. ¿Recuerdas esa parte? Levanté la mano automáticamente hacia la parte posterior de mi cabeza, donde una pequeña cicatriz permanecía oculta bajo mi cabello. El resultado de lo que me habían dicho que era un accidente laboral menor. Los detalles siempre habían sido borrosos, atribuidos a la leve conmoción cerebral que había sufrido. Eso es conveniente, dije, luchando contra la sensación creciente de que podría estar diciendo la verdad. Convenientemente no recuerdo haber encontrado algo que aparentemente causó la muerte de gente. No te estoy mintiendo, Emma. Había algo casi como dolor en sus ojos. Ojalá lo estuviera. Haría esto más simple. Hacer que más simple. Nada de esto tiene sentido. El sonido de un motor de coche afuera nos interrumpió. Luca se tensó, su mano moviéndose instintivamente a su lado, donde me di cuenta con un shock de que llevaba un arma oculta. «Es Marco», dijo después de revisar su teléfono. «Tenemos que irnos. ¡Ahora!». Esta vez no me resistí mientras me guiaba por la casa hacia una salida diferente a la que habíamos entrado. Mi mochila estaba esperando junto a la puerta. Un SUV negro diferente estaba en ralentí afuera. La silueta masiva de Marco visible detrás del volante. «¿Qué pasa con mis cosas en la otra casa de seguridad?», pregunté, recordando que Marco se había llevado mi mochila allí. «Esta es tu bolsa», respondió Luca. «Marco la trajo cuando regresó. Sube al coche. Emma, por favor». El por favor sonó forzado. Una concesión a la cortesía cuando lo que claramente quería era simplemente empujarme al vehículo. Subí de todos modos, mi mente aún tambaleándose por su revelación. Luca se deslizó a mi lado, y en unos momentos nos estábamos moviendo. Las luces de la casa junto al lago desapareciendo detrás de nosotros. «¿A dónde vamos ahora?», pregunté, observando el paisaje desconocido pasar por las ventanas. Parecíamos dirigirnos lejos de la ciudad. «A un lugar donde los Constantine no pensarán buscar», respondió Luca, con la atención puesta en su teléfono mientras enviaba una serie de mensajes de texto. Un lugar que incluso la mayoría de mi propia gente no conoce. Y Tina, no podemos simplemente dejarla con esa gente. La mandíbula de Luca se tensó. «No lo haremos. Mis hombres están rastreando la señal de la videollamada. Una vez que tengamos una ubicación, nos moveremos». «¿Moverse cómo?». «Llamar a la policía». La mirada que me dio fue casi de lástima. «La policía no es una opción. Emma, no para esto». La implicación pesó mucho en el aire entre nosotros. Lo que sea que planeara hacer para rescatar a Tina, caería mucho más allá de los límites de la ley. Debería haberme horrorizado. Debería haber exigido que me llevara a la estación de policía más cercana. En cambio, me encontré asintiendo, aceptando su respuesta con una resignación que me sorprendió. Condujimos en silencio durante casi una hora, dejando atrás la expansión de Chicago. El paisaje se volvió más rural. Las casas dieron paso a campos y bosques. Finalmente, el SUV giró en un camino sin marcar que serpenteaba a través de densos bosques. Después de varios minutos de traqueteo a lo largo de lo que era poco más que un camino de tierra, salimos a un claro donde había una cabaña, sus ventanas oscuras. A diferencia del elegante modernismo de la Casa del Lago, este lugar parecía rústico, casi ordinario. El tipo de retiro de fin de semana que una persona normal podría poseer. Solo la presencia sutil de cámaras de seguridad
escondidas debajo de los aleros, sugería que era algo más. Mi padre construyó este lugar antes de que yo naciera, explicó Luca mientras Marco revisaba el perímetro. No está a mi nombre, ni conectado a la familia en ningún registro oficial. El interior era sorprendentemente cálido y cómodo. Un marcado contraste con el lujo estéril de la casa del lago, muebles de cuero gastados, una chimenea de piedra, estanterías llenas de libros reales en lugar de objetos decorativos. Parecía habitado, incluso amado. «Usted pasa tiempo aquí», observé, deslizando los dedos por un estante donde debería haber habido una fina capa de polvo, pero no la había. Luca asintió, quitándose la chaqueta del traje y la pistolera del hombro con eficiencia experta. La visión del arma hizo que la realidad de nuestra situación volviera a golpearme. Este hombre era peligroso, potencialmente mortal, y yo estaba sola con él, en medio de la nada. «Es donde vengo cuando necesito pensar», dijo, dejando la pistolera en una mesa auxiliar al alcance de la mano. «Nadie nos encontrará aquí, excepto su hombre Marco», señalé. «Marco ha estado conmigo desde que era un niño», respondió Luca, acercándose a lo que parecía ser un armario de licores. «Es el único en quien confío por completo». Sirvió 2 vasos de líquido ámbar. «Whisky», supuse, y me ofreció uno. Dudé antes de aceptarlo. De repente, me di cuenta de lo sedienta que estaba. «Solo sorbos», me aconsejó. Su tono se suavizó ligeramente. «Es más fuerte de lo que estás acostumbrada». Seguí su consejo. El licor quemó un camino agradable por mi garganta, calentándome por dentro. Iba a explicarme lo de la memoria USB. Luca se sentó en uno de los sillones, haciéndome un gesto para que tomara el otro. Permanecí de pie, necesitando la ventaja psicológica de la altura, mínima aunque fuera contra su forma sentada. «La unidad contenía pruebas», dijo después de un momento. «Registros financieros, fechas, nombres, el tipo de pruebas que podrían destruir varias familias poderosas, incluida la mía. Entonces era qué, material de chantaje, seguro», corrigió. Anton Constantine era joven, ambicioso, imprudente. Había recopilado la información como palanca contra sus rivales, incluido su propio hermano. La trajo a nuestra reunión esa noche, con la esperanza de usarla para negociar una mejor posición para sí mismo en nuestro acuerdo. Tomé otro sorbo de whisky, tratando de procesar las implicaciones. «Y cuando la encontré, te encontré a ti», continuó Luca, «inconsciente en la oficina de atrás. La memoria estaba en tu mano. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor del whisky». «¿Qué me hizo?» Sus ojos brillaron con algo casi parecido al dolor. «Nada de lo que estás insinuando. Verifiqué tu pulso. Me aseguré de que no estuvieras gravemente herida. Luego tomé la memoria y me fui. Simplemente me dejó allí, inconsciente. La traición que sentí fue irracional. Habíamos sido extraños entonces, pero potente de todos modos. Llamé a una ambulancia desde un teléfono desechable», dijo. Su voz se endureció a la defensiva. «Me aseguré de que te encontraran rápidamente. Luego me fui. Y la memoria USB, la destruí», dijo, observándome con atención. Después de copiar el contenido, las piezas estaban empezando a encajar, y Anton se enteró de alguna manera. Luca asintió. Sospechaba. No podía probar que fui yo quien la tomó,
pero sabía que faltaba después de su encuentro contigo. Comenzó a hacer preguntas. 3 semanas después, lo encontraron en el río Chicago con la garganta cortada. Jadeé. El vaso casi se me escapa de los dedos. Usted. Yo no, interrumpió Luca bruscamente. Yo no tenía ninguna razón para matarlo. La información en esa unidad era mucho más valiosa para mí con él vivo y en deuda conmigo. Entonces, ¿quién? Víctor. La expresión de Luca se oscureció. Descubrió la colección de secretos de su hermano y eliminó la amenaza. Pero la memoria ya faltaba, y las últimas llamadas de Anton habían sido a personas que preguntaban por una camarera que había estado trabajando la noche de su fiesta. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Pensó que yo todavía la tenía, o que sabía dónde estaba. Sí, y cuando mis hombres comenzaron a aparecer a tu alrededor, él asumió que era porque yo estaba trabajando contigo. Me hundí en la silla frente a Luca, las piernas de repente demasiado débiles para sostenerme. ¿Pero por qué empezó a vigilarme en primer lugar? Si ya se había ocupado de la memoria USB. Algo cambió en la expresión de Luca. Un destello de emoción rápidamente enmascarado. Después de la muerte de Anton, supe que Víctor eventualmente rastrearía la memoria USB, perdida hasta ti. Asigné hombres para que te vigilaran, para interceptar cualquier amenaza antes de que te llegara. Por la bondad de su corazón, no pude evitar el escepticismo en mi voz. Por responsabilidad, replicó. Mi negocio con Anton te puso en peligro. No podía dejarte desprotegida. Era una explicación perfectamente razonable. Demasiado razonable. Quizás. ¿Y la gala? Usted simplemente estaba allí cuando yo estaba trabajando. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Lo arreglé. Quería verte por mí mismo, para entender si recordabas algo de esa noche. Podría haberme preguntado. ¿Le habrías dicho la verdad a un extraño que pregunta por una memoria USB robada, llena de información incriminatoria? Tenía un punto, por muy exasperante que fuera admitirlo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Simplemente nos escondemos aquí mientras sus hombres intentan encontrar a Tina. Lucas se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. De repente, intenso. Víctor cree que tienes la memoria USB. O sabes dónde está. Nada de lo que diga lo convencerá de lo contrario. No es un hombre que confíe fácilmente. La única forma de garantizar tu seguridad, y la de tu amiga, es darle lo que quiere. Pero usted la destruyó. Tengo la copia, dijo. Pero dársela significa exponer vulnerabilidades en mi propia organización. La gente morirá. Emma, mi gente. El peso de esas palabras flotó pesadamente entre nosotros. Me estaba pidiendo que eligiera la vida de Tina o las vidas de personas que nunca había conocido. Personas que trabajaban para una empresa criminal de la que no quería formar parte. Tiene que haber otra manera, dije, desesperada por una alternativa. El teléfono de Luca sonó antes de que pudiera responder. Lo revisó. Su expresión se endureció en algo frío y peligroso. ¿Han encontrado dónde tienen a tu amiga? ¿Dónde? Una fábrica abandonada en el lado sur. Una de las propiedades de Constantine que no llegó a los registros oficiales. Ya se estaba levantando, moviéndose con determinación mientras recuperaba su arma. Marco y yo nos encargaremos de ello. Voy con usted, dije, poniéndome de pie para enfrentarlo. Absolutamente no. Es mi amiga, Luca. Esto está sucediendo por mi culpa. Esto está sucediendo por la paranoia y la codicia de Víctor Constantine, corrigió, su voz aguda. Y solo estorbarás.
No me quedaré atrás mientras usted. No pude terminar la frase. No pude poner en palabras lo que sabía que planeaba hacer. Mientras que, Emma me desafió, acercándose lo suficiente como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Mientras mato a los hombres que se llevaron a tu amiga. ¿Es eso lo que temes? Tragué saliva con dificultad. Sí, bien, dijo suavemente. Deberías temer eso. Deberías temerme. Pero yo no lo estaba. No en la forma en que él quería. Lo que más me asustaba en ese momento era darme cuenta de que confiaba en que él haría lo que fuera necesario para salvar a Tina. Que de alguna manera, en el espacio de unas pocas horas caóticas, este hombre peligroso se había convertido en mi única esperanza. Si no regresas al amanecer, dije en su lugar, llamaré a la policía. Algo como diversión brilló en sus ojos. ¿Con qué teléfono, en medio de la nada? Miré a mi alrededor, dándome cuenta de que no había visto un teléfono fijo. Mi propio teléfono no tenía servicio tan lejos de la ciudad. Estaba completamente aislada. Hay un teléfono satelital en el cajón de al lado de la cama, dijo, aparentemente compadeciéndose de mí. Pero volveré antes del amanecer. Con tu amiga. La confianza en su voz debería haber sido tranquilizadora. En cambio, me recordó exactamente quién y qué era. Un hombre acostumbrado a la violencia, a tomar lo que quería por la fuerza. ¿Y luego qué? Pregunté. No podemos simplemente volver a nuestras vidas, ¿verdad? La expresión de Luca se suavizó ligeramente. No, no como eran, pero me aseguraré de que cuiden de ti, de ambas. La promesa quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba lista para examinar. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Marco entró, con expresión sombría. «¡Es hora!», dijo Luca, dándome la espalda. «Hay comida en la cocina. No abras la puerta a nadie más que a mí». Y luego se fueron, dejándome sola en la cabaña silenciosa, con nada más que mis pensamientos y miedos por compañía. Las horas se arrastraron con una lentitud insoportable. Recorrí la cabaña, examinando mi entorno con más cuidado ahora que estaba sola. A pesar de la afirmación de Luca de que este era un refugio personal, había pocos artículos verdaderamente personales. Ni fotografías, ni correo. Nada que pudiera revelar algo íntimo sobre el hombre que la poseía. En el dormitorio, encontré evidencia de su presencia de maneras más sutiles. Un libro en la mesita de noche con un talón de entrada marcando su lugar. Un suéter colgado en una silla que parecía demasiado gastado para no ser uno de sus favoritos. Toqué estos artículos con cautela, sintiéndome una intrusa, pero desesperada por alguna idea del hombre que había trastornado mi vida por completo. El libro estaba en italiano, algo que no podía leer. El suéter era suave por la edad y olía débilmente a su colonia. Me lo puse alrededor de los hombros, sin examinar completamente por qué, encontrando consuelo en su calidez mientras continuaba mi exploración. Un escritorio en la esquina tenía un cajón cerrado con llave, lo único en la cabaña que parecía asegurado deliberadamente. Mis dedos picaban por intentar abrirlo, pero resistí el impulso. Ya me había metido en suficientes problemas sin buscar activamente más. En la cocina, encontré la comida prometida. Provisiones sencillas que requerían una preparación mínima. No tenía hambre, pero me obligué a comer algo de todos modos, sabiendo que necesitaba mantenerme fuerte, aunque no estaba completamente segura de para qué. Mientras comía
Contemplé mis opciones. Eran, tenía que admitir, severamente limitadas. Podría intentar huir. Pero, ¿a dónde iría? No tenía transporte. No tenía servicio telefónico y no tenía idea de dónde estaba. Incluso si lograba llegar a la civilización de alguna manera, los hombres de Victor Constantine seguirían buscándome. Y Tina seguiría en peligro. Podría esperar a que Luca regresara. Esperar que su misión de rescate tuviera éxito. Y luego, que mamá... aceptar cualquier nueva vida que él organizara para mí. La idea debería haberme aterrorizado. Pero en cambio, envió una complicada mezcla de emociones a mi pecho. En el lapso de una noche, todo lo que sabía me había sido arrebatado. Mi apartamento, mi trabajo, mi sentido de quién era y lo que significaba mi vida. Todo se sintió de repente como una fachada, una construcción endeble que se había derrumbado a la primera prueba real, y debajo de los escombros, un pensamiento inquietante estaba tomando forma. Tal vez este caos, este peligro, este hombre, tal vez esto era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Todavía estaba lidiando con esta idea inquietante cuando escuché un coche acercándose. Mi corazón me dio un vuelco mientras me movía hacia la ventana, mirando con cautela a través de las persianas. El SUV negro había regresado, deteniéndose frente a la cabaña. Luca salió primero, su ropa desaliñada, una mancha oscura en su camisa blanca que recé para que no fuera sangre. Marco lo siguió, sosteniendo una figura entre ellos que reconocí con una oleada de alivio. ¡Tina!, grité, corriendo a abrir la puerta a pesar de la advertencia anterior de Luca. Mi amiga levantó la vista al escuchar mi voz, su rostro pálido y lleno de lágrimas, pero gloriosa, maravillosamente viva. «Emma», gritó, mientras se tambaleaba hacia mí. Se sentía frágil en mis brazos, temblando como una hoja en una tormenta. «Está bien», susurré, guiándola adentro. «Estás a salvo ahora». Luca nos siguió, su expresión indescifrable mientras observaba nuestro reencuentro. Definitivamente había sangre en su camisa, me di cuenta, pero se movía sin ningún signo de lesión. La sangre no era suya. «Necesita descansar», dijo, su voz controlada, profesional. «Y probablemente un médico, pero eso tendrá que esperar hasta la mañana». Llevé a Tina al sofá, ayudándola a sentarse mientras se aferraba a mi mano, como un salvavidas. «¿Qué pasó?», pregunté, mirando entre ella y Luca. «¿Qué te hicieron?». «No». Tina tragó saliva con dificultad, su voz ronca. «Solo me asustaron. Mucho. Dijeron que empezarían a cortarme los dedos y...». Se interrumpió. Nuevas lágrimas cayeron por sus mejillas. «Ya terminó», la consolé, aunque no tenía derecho a hacer tales promesas. Luca desapareció en otra habitación, regresando momentos después con un vaso de agua y lo que parecían ser pastillas de prescripción. «Para el dolor», explicó, ofreciéndoselos a Tina. «Nada demasiado fuerte». Ella dudó, mirándome en busca de orientación. Asentí, y ella las aceptó con manos temblorosas. «Gracias», dijo, su voz pequeña mientras miraba a Luca. «Por venir a buscarme». Algo cambió en su expresión. Un momentáneo ablandamiento que se desvaneció tan rápido como había aparecido. «Deberías descansar», dijo de nuevo, dándose la vuelta,
Ayudé a Tina a ir al dormitorio, acomodándola bajo las sábanas. Se durmió casi al instante. El agotamiento y la medicación la arrastraron. La observé por unos momentos, asegurándome de que realmente estaba allí, realmente a salvo. Antes de regresar a la sala principal, Luca estaba junto a la chimenea, mirando las llamas que aparentemente acababa de encender. Se había cambiado de camisa. Me di cuenta, pero todavía había una mancha de algo oscuro en su muñeca. Se había remangado las mangas, revelando antebrazos musculosos y marcados con cicatrices que no había notado antes. ¿Está realmente bien?, pregunté en voz baja. Él no levantó la vista del fuego. Físicamente, sí, aún no habían comenzado con las amenazas que hicieron en el video. Mentalmente, se encogió de hombros. Eso depende de su resiliencia. Y los hombres que se la llevaron, ahora sí me miró. Sus ojos reflejaban la luz del fuego. ¿De verdad quieres la respuesta a esa pregunta? Emma, no la quería. Pero pregunté de todos modos. ¿Los mató? Sí. Sin dudar. Sin remordimiento. Solo una simple declaración de un hecho. Debería haberme horrorizado. Debería haberme apartado de él, de la violencia que representaba. En cambio, me encontré asintiendo, aceptando su respuesta con una calma que me perturbó. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, abrazándome a mí misma, de repente con frío a pesar del calor del fuego. Ahora esperamos, dijo, volviéndose hacia las llamas. Víctor descubrirá que sus hombres están muertos. Vendrá a buscarnos con todo lo que tiene. Pero no nos encontrará aquí. Eventualmente podría... Nada permanece oculto para siempre. Luca se acercó a servirse una bebida, sin ofrecerme una esta vez. Pero nos dará tiempo para planear nuestro próximo movimiento. ¿Cuál es? Tomó un largo sorbo antes de responder. Le doy lo que quiere. La copia de la memoria USB. Fruncí el ceño, confundida. Pero dijo que eso pondría en peligro a su gente. Lo hará, pero ahora no veo alternativa. La luz del fuego proyectaba sus rasgos en un fuerte relieve, resaltando el cansancio que no había notado antes. La situación ha escalado más allá de lo que puedo controlar a través de los canales normales. Porque mató a sus hombres. Porque te tomé a ti, corrigió. Víctor estaba dispuesto a usar a tu amiga para hacerte salir. Imagina lo que hará. Ahora que te he quitado a las dos y he matado a sus hombres en el proceso. La realidad de nuestra situación me golpeó de nuevo. Esto no va a terminar, ¿verdad? Seguirá viniendo por nosotras. Los ojos de Luca se encontraron con los míos, y en ellos vi una determinación que me produjo un escalofrío. No si él ya no es capaz de hacerlo. La implicación era clara. Lo va a matar. Es la única solución permanente, dijo simplemente, como si estuviera discutiendo una estrategia de negocios en lugar de un asesinato. Tiene que haber otra manera. Como que... Emma. Hubo un repentino tono de voz en su voz. Ir a la policía. Convertirse en testigo del Estado. Entrar en protección de testigos. ¿De verdad crees que un hombre como Victor Constantine no podría encontrarte si quisiera? No podría llegar a tu familia, a tus amigos. Me encogí ante la mención de mi familia. Déjalos fuera de esto. Ojalá pudiera, dijo. Su voz se suavizó ligeramente. Pero ya están dentro. En el momento en que Víctor te identificó como valiosa para mí, todos los que te importan se convirtieron en un objetivo.
valiosa para usted, repetí, centrándome en la frase que me había estado molestando toda la noche. Porque soy valiosa para usted, Luca. ¿De verdad? No es solo porque me parezco a su hermana, ¿verdad? Dejó su vaso con cuidado, sus movimientos deliberados. No, no es solo eso. ¿Entonces qué? Cruzó la habitación hacia mí, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Te he observado durante meses. Emma, aprendí tus rutinas, tus hábitos. Vi cómo te preocupas por la gente que te rodea, cómo luchas por ellos, incluso cuando te cuesta. Eso no es una respuesta. No lo es. Su mano se levantó para acariciar mi mejilla. El gesto sorprendentemente suave para un hombre que acababa de ver admitir un asesinato. He vivido mi vida rodeado de personas que quieren cosas de mí. Poder, dinero, protección. Nadie ve más allá de lo que represento, hasta quién soy. ¿Y crees que yo sí? No me aparté de su toque, aunque sabía que debería hacerlo. Creo que podrías, dijo suavemente, si se te diera la oportunidad. Antes de que pudiera responder, un ruido proveniente del dormitorio captó nuestra atención. Tina, llamando mi nombre. Me aparté de Luca, rompiendo la extraña tensión que se había acumulado entre nosotros. «Deberías ir con ella», dijo, su mano cayendo de nuevo a su lado. «Te necesita más que yo en este momento». Asentí, agradecida por la interrupción, aunque extrañamente reacia a irme. En la puerta del dormitorio, hice una pausa, mirándolo. «Para que conste», dije en voz baja. «Creo que estoy empezando a verle. Luca Valenti. Y no estoy segura de si eso me aterroriza o me emociona más». Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Quizás ambas es la respuesta apropiada. Quizás lo era, mientras cerraba la puerta detrás de mí, yendo a consolar a mi amiga traumatizada. No pude evitar la sensación de que, a pesar de todo, el peligro, la violencia, la completa agitación de mi vida, algo fundamental había cambiado dentro de mí. Algo que no se podía deshacer, sin importar cómo terminara esto. Y en la tranquilidad de mi mente, se formó un pensamiento traicionero. Tal vez no quería que se deshiciera.